Mm. Bienvenidos, bienvenidos hermanos, Dios les bendiga. Esta mañana eh, quisiera seguir compartiendo pues los temas en este módulo, que es el módulo de enseñanzas bíblicas. Estas enseñanzas bíblicas son históricas. Amén. Prácticamente este estudio son lecturas de datos y son un poco extensos. Por lo tanto, vamos a tratar de ser breves, concisos y precisos. El anterior tema que habíamos tocado era la iglesia primitiva. Vamos a, vamos a continuar con el oscurantismo. Este tema, ¿qué es el oscurantismo? Mucha gente desconoce lo que es el oscurantismo. Dentro de ellos, pues yo me incluyo. Por lo tanto, vamos a conocer más de lo que es la historia de la iglesia. Amén. Oscurantismo. Dice la Biblia en segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Amén. Se observa que en el periodo de la iglesia primitiva o apostólica gobernaba el imperio romano. Ya vimos que la iglesia entre entre el antiguo y el nuevo pacto hubieron cuatro gobiernos, pero me estoy saliendo del tema. Gobernaba el Imperio Romano, quien consideraba como secta judía y compartió la misma categoría y tenía el judaísmo, pero antes de la muerte del emperador Nerón en el 68 ya se le consideraba rival de la religión imperial romana. A comienzos del siglo IV, el mundo cristiano había crecido tanto en número y en fuerza que para Roma era preciso tomar una decisión, erradicarlo o aceptarlo. El emperador Dioclasio trató de eliminar el cristianismo, pero fracasó. El emperador Constantino I, el Grande, optó por contemporizar y acabó creando un imperio cristiano, Roma. La decadencia del cristianismo. Constantino unificó el imperio. También Paliante reorganizó el Estado romano, preparó el terreno para la victoria final del cristianismo a finales del siglo IV. Muchos eruditos modernos aceptan la sinceridad de su convicción religiosa. Su conversión fue gradual en un principio. Es probable que asociara a Cristo con el victoriosísimo Dios solar. Sin embargo, la época del Concilio de Nicea era, eh, era un cristiano convencido, aunque toleró el paganismo entre sus súbditos, a pesar de ser criticado por sus enemigos como defensor de una religión cruel y falsa, consolidó el imperio romano y aseguró su supervivencia en el Oriente como primer emperador que gobernó en el nombre de Cristo. Fue una de las principales figuras en el inicio, en el inicio eh, de la Europa cristiana medieval. La conversión del emperador Constantino situó al cristianismo en una posición privilegiada dentro del imperio. Se hizo más fácil ser cristiano que no serlo. Como resultado, los cristianos comenzaron a sentir que se estaba rebajando el grado de exigencia y sinceridad en la conducta cristiana y que el único modo de cumplir con los imperativos morales era huir del mundo y de la iglesia que estaba en el mundo y ejercer una profesión de disciplina cristiana como montaje, como monje. Desde sus comienzos en el desierto egipcio, el monarquismo cristiano se propagó durante los siglos IV y V y por muchas zonas del Imperio Romano. Los monjes cristianos se entregaron al rezo y a la observación de una vida as- a- as-
ascética, pero no solo en la parte griega o latina del Imperio Romano, sino incluso más allá de sus fronteras orientales, en el interior de Asia, durante el inicio de la Edad Media. Estos monjes se transformaron en la fuerza más poderosa del proceso de la cristianización de los no creyentes y de la renovación del culto, de la oración, y a pesar del anti-intelectualismo que en reiteradas ocasiones trató de hacer valer sus derechos entre ellos del campo de la teología y la erudición. El cristianismo en Oriente, la Iglesia Ortodoxa, uno de los actos del emperador Constantino que tuvo más repercusión dentro del mundo cristiano fue su decisión en el año 330 de trasladar la capital del Imperio Romano desde Roma hasta Nueva Roma, en la ciudad de Bizancio, en el punto oriental del mar Mediterráneo, la nueva capital, Constantinopla, actual Estambul, así es llamada en honor al emperador. Se transformó también en el centro intelectual y religioso del mundo cristiano de Oriente. Esta región de Oriente estaba organizada y administrativamente por los antiguos patriarcados que realizaban funciones administrativas, incluyendo la organización de concilios para sus comunidades. Los cuatro grandes patriarcados antiguos antes de Roma fueron Constantinopla, Alejandría, Damasco y Jerusalén. El cristianismo en Oriente. Uno de los actos del emperador Constantino que tuvo más repercusión en el mundo cristiano fue decisión en el año 330 trasladar, este es el mismo, perdón, todos los cargos distintivos del cristianismo de Oriente, como la ausencia de una autoridad eclesiástica central en la estrecha relación del imperio, la tradición, liturgia mística, el uso continuado de la lengua, de los elementos de la cultura griega, así como su aislamiento a causa de la expansión musulmana, contribuyeron a su alejamiento en Occidente, por lo que por último desembocó en el cisma entre las iglesias durante los siglos 7 y 8. Tres de los cuatro centros orientales cayeron bajo la influencia expansiva del Islam. El único núcleo que se quedó sin conquistar fue Constantinopla, que fue sitiada en repetidas ocasiones hasta que cayó en manos de los turcos. Sin embargo, la lucha con los musulmanes no era tan solo de carácter militar. Tanto los cristianos en Oriente como los seguidores del profeta Mahoma trataban de aumentar su mutua influencia en aspectos de índole intelectual, filosófica, científica e incluso teológica. El cristianismo en Occidente, a pesar del cristianismo de Oriente, eran muchos sentidos el heredero directo de la iglesia primitiva. Una parte del desarrollo más dinámico se dio en la zona occidental del Imperio Romano. De las muchas razones que hubo en ese desarrollo, merecen mención especial dos causas relacionadas de una forma directa: el crecimiento del poder del papado, la migración de los pueblos germanos cuando se trasladó la capital del Imperio Constantinopla. La fuerza más poderosa que quedó en Roma fueron la de los obispos, la antigua ciudad, capital de la iglesia, desde la que se podía seguir la huella de la fe cristiana a partir de las obras de los apóstoles Pablo y Pedro. En reiteradas ocasiones actuó como árbitro de la ortodoxia, mientras en otros centros, incluida Constantinopla, caían en la herejía, en los cismas. Roma sostenía esta posición cuando las sucesivas oleadas de tribu en lo que fue llamado el período de las invasiones bárbaras asolaron Europa. La conversión de los invasores al cristianismo, como en el caso del rey Francos, significó al mismo tiempo su incorporación en una institución presidida por el obispo de Roma. A medida que fue decayendo el poder de Constantinopla sobre las provincias del oeste, se fueron creando reinos germánicos autonómicos hasta que en el año 800 nació un nuevo imperio soberano en Occidente, cuando el Papa León II coronó al emperador Carlos Magno. Cuando alguno de los pueblos se convertía al cristianismo, adoptaba como lengua oficial el latín, proceso en el que por común perdían incluso su propia lengua. Así fue como el lenguaje en antigua Roma se transformó en una lengua litúrgica.
literaria en Europa occidental, si bien los arzobispos, los obispos, los abades ejercían gran poder sobre sus regiones, estaban subordinados a la autoridad del Papa, a pesar de que con bastante frecuencia este era incapaz de satisfacer a sus peticiones. La teología occidental no pudo, al menos hasta después del siglo VI, alcanzar los extremos de complejidad filosófica de Oriente. La sombra de San Agustín continuó dominando durante mucho tiempo la teología latina y había dificultades para acceder a los textos de las meditaciones doctrinales de los antiguos pastores cristianos. La imagen de la cooperación que existía entre Iglesia y Estado, simbolizada por la coronación de Carlomagno por el Papa, no debe interpretarse como que no hubo problemas entre ellos, entre la Edad Media. Muy al contrario, con frecuencia surgían conflictos con respecto a sus respectivas esferas de autoridad. El desacuerdo más común era el referente al derecho del soberano a nombrar obispos, problema que llevó al Papa Gregorio VI y al emperador Enrique VIII en un callejón sin salida. El Papa, cuando el mismo Enrique se sometió a Canosa a la penitencia que le impuso el pontífice en 1077, pero la tensión continuó. Poco después se estaba discutiendo el asunto muy parecido con respecto a la excomunión del rey Juan sin tierra de Inglaterra, dictada por el Papa Inocencio en 1209, controversia que terminó 4 años más tarde cuando el rey aceptó los dictámenes del Papa. La causa de estas disputas estaba en la compleja implicación de la Iglesia en la sociedad feudal. Los obispos, los abades administraban grandes extensiones de terrenos y otros bienes, constituyendo así una gran fuerza económica política sobre la que el rey tenía que ejercer un cierto control si quería hacer valer su autoridad sobre la nobleza secular que estaba bajo su potestad. Por otro lado, el papado no podía permitir que la iglesia del país se transformara en un títere de un régimen político. La imagen de cooperación que existía entre la iglesia y el Estado, simbolizada por la coronación de Carlomagno, el Papa, no debe interpretarse como que no hubo problema. Ah, perdón, estoy a los cismas. Los cismas, vamos a hacer un breve resumen. El cristianismo en Oriente, la iglesia ortodoxa, eh, perdón, la iglesia de Oriente se resume a un acto del emperador Constantino de trasladar la capital del Imperio de Roma hasta una nueva Roma en el punto oriental del mar Mediterráneo. Ahí tuvieron problemas con los musulmanes. En Occidente se expandió cristianismo de la iglesia romana. Eh, eh, ya vimos iglesia en Oriente y la iglesia en Occidente, que es donde estamos nosotros. El término cisma significa cualquier separación formal e intencionada de la unidad de la iglesia cristiana, a diferencia de la herejía, por la que se relaciona a menudo, no detona por sí misma desviaciones doctrinales. Separación formal e intencionada de la unidad de la iglesia. Cismas. ¿Cuáles son los cismas? Interesante. El gran cisma de Occidente, periodo entre 1378 y 1416, la iglesia occidental, en que, en que dos y luego tres papas reclaman al mismo tiempo su legitimidad. El gran cisma de Occidente empezó con la elección polémica del Papa Urbano VI en 1378 y los cardenales que eligieron, abrumados por este comportamiento errático, le retiraron su obediencia y declararon nula la elección de Urbano, puesto que se realizó durante época de grandes disturbios en Roma, nombrando en su lugar a un nuevo papa, Clemente VII. Urbano respondió excomulgando a Clemente y sus seguidores, creando su propia escuela de cardenales. Para los historiadores actuales no es posible reconocer la validez de estas dos elecciones. En cualquier caso, fue cuando Clemente trasladó a Aviñón, granjeó la edición del rey francés, que el cisma comenzó con la verdad, el apoyo a cualquiera
de los papas determinados. Propusieron una serie de soluciones, incluyendo el cese de los papas, pero la convocatoria de un concilio ofreció verdaderas esperanzas. Los cardenales y obispos, ambos bandos, reunieron en Pisa en 1409, pero sus esfuerzos solo consiguieron añadir un tercer papa, el concilio de Constanza. Este llevó al cese y la disposición de los papas, la pugna y la elección de Martín, quien contó con un reconocimiento universal en el escándalo del cisma. Durante algún tiempo, la teoría conciliar de la Iglesia intensificando a sí misma la llamada reforma, la cual surgió la reforma protestante. Amén. El cisma de la Iglesia oriental y occidental. La separación de las iglesias oriental y occidental tiene profundas raíces culturales políticas, tuvo una evolución que duró muchos siglos, mientras que la occidental se transformaba, por ejemplo, por la influencia de los pueblos germánicos. La oriental mantuvo una tradición intacta de la cristiandad helenística, aunque respetuosa con las prerrogativas de Roma, como la capital del imperio. La iglesia de Constantinopla no fallaba algunas de las exigencias jurisdiccionales renovadas con vigor y amplificadas durante el pontificado de León IX y sus sucesores en Oriente. A su vez se opuso al cesaropismo, subordinación de la iglesia que se caracteriza en la iglesia de Roma, romana, cuando el líder Miguel Celurio convirtió al patriarca en Constantinopla en 1043. Se inició una campaña contra las iglesias latinas de su propia ciudad para terminar clausurándolas. Sus ataques fueron dirigidos contra aspectos como el uso del pan ácimo por latinos, solo lo más tarde que se descubrió la discrepancia de creencias entre dos iglesias con respecto a la procesión del Espíritu Santo y la controversia filoque, un tema divisorio que sería de gran importancia entre los siglos venideros. El cardenal Humberto Silva Cándido, enviado a Constantinopla desde Roma en 1054 para tratar el problema, resultó tan intolerante como el Celerio y concluyó su vista excomulgando al patriarca y a los partidarios, a la que fue interpretado como la excomunión total de la iglesia griega. Al cabo de unos días, el patriarca y su sinodus respondieron con la misma moneda. Acontecimientos posteriores, como el trágico saqueo de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada, confirmaron la excisión. Los esfuerzos para establecer la unidad nunca tuvieron éxito. El 7 de diciembre de 1965, las mutuas excomuniones fueron anuladas por el Papa Sexto y el patriarca Atenágoras como parte de un gran esfuerzo por las dos iglesias. Amén. La mezcla iglesia-estado, el cristianismo se desarrolló con lentitud como un movimiento autónomo. En calidad de un grupo surgido del judaísmo, existió de forma inestable dentro del Imperio Romano, cuando se estableció de forma independiente del judaísmo. Su doctrina como único medio de salvación con conflicto esporádico con la autoridad imperial durante varios siglos, dado que el movimiento cristiano creció por todo el imperio. Las iglesias regionales fueron perseguidas. Cada cierto tiempo los cristianos fueron martirizados. Hacia el año 313, con el edicto de Milán, los cristianos se establecieron legalmente como región del imperio durante el reinado de Constantino. A lo largo de la década siguiente, la Iglesia consiguió una posición social privilegiada durante los primeros siglos. El movimiento cristiano se preocupó por mantener la identidad religiosa, asegurarse de la integridad social. A partir de entonces, la Iglesia, que había sufrido a manos del Estado, se unió a esa institución. Desde esa época, la relación entre Iglesia y Estado empezó a desarrollarse de forma diferente en las principales instancias del imperio. En Oriente, cuyo centro era Constantinopla, los cristianos evolucionaron a una postura relativa de subordinación, mientras que la iglesia estuviera libre de perseguir su interés por una salvación eterna, considerando que podría mantener la integridad de su postura religiosa. Sin embargo, al mismo tiempo, la iglesia apoyó al emperador, quien también aspiró a representar la autoridad divina.
Al aceptar este planteamiento, la Iglesia a su vez asumió al cesaropapismo, es decir, la subordinación de la Iglesia y las peticiones religiosas del orden político dominante. Esa actitud se hizo muy evidente en la época que el poder bizantino culminó a fines del primer milenio de la historia cristiana. En el cristianismo occidental se desarrolló un modelo muy diferente debido al declive de la autoridad imperial occidental, que culminó con la caída de Roma en el siglo X, perdón, en el siglo V. La iglesia se convirtió en una autoridad independiente hasta cierto punto en asuntos temporales y eternos. Así, en la tradición cristiana occidental se configuró un marco que daría lugar a una gran variedad de relaciones entre la Iglesia y Estado o de las estructuras eclesiásticas políticas a lo largo de la historia europea. El papado, ya vimos los cismas, perdón, la Iglesia Oriente, la Iglesia Occidente, los cismas, eh, la mezcla de la Iglesia-Estado y pues ahora vamos a ver lo que son los papados. El cabeza de papado, la cabeza del papado, el papa es el papa. En latín, papa del griego papa significa padre, título eclesiástico cristiano que expresa un afecto y respeto desde el siglo VIII, siglo, perdón, el siglo XVI, o desde el siglo XVI, santo Dios, reconocido en Occidente como uso exclusivo del obispo de Roma, cabeza de la Iglesia Católica y poseedor de los derechos del papado. En ocasiones, entre los siglos IV y siglo V, los obispos eran llamados papas. El título se ha transformado patriarca de Alejandría, la Iglesia copta y Iglesia de Oriente. Los sacerdotes de las iglesias ortodoxas pueden también ser llamados popes, reflejando así el sentido de la palabra original griega. El Papa tiene muchos títulos oficiales, la mayoría de los cuales reflejan su postura herética y usurpadora, contradicción completamente a lo establecido por Dios. Por ejemplo, obispo de Roma, vicario de Cristo, sucesor del príncipe de los apóstoles, santo Dios. Supremo pontífice de la Iglesia Universal, patriarca de Occidente, primado de Italia, arzobispo y metropolitano de la diócesis de Roma, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano y siervo de los siervos. El título de obispo de Roma representa la base de los demás. Es un individuo, es papa porque es obispo de Roma. Y de ahí que sea sucesor de Pedro y no viceversa. Primera carta Clemente, primera prima Clementes, representante de los cristianos de Roma a los corintios, puede interpretarse como una temprana forma de conciencia romana de su responsabilidad respecto a las iglesias. Respecto a otras iglesias a final del siglo II, durante el pontificado de Víctor, en 1800, 1800, 189 y 199, en particular hacia mediados del siglo siguiente, el Papa Esteban, los obispos de Roma subían una tradición de su iglesia que era de alguna forma normativa para los demás. Durante el siglo IV y el principio del siglo, los papas reclamaron para sí una autoridad especial, apenas fueron discutidos, quizás debido a la pobreza de las comunicaciones, la indiferencia de la táctica de los devotos con el Papa León. Las prerrogativas del papado fueron articuladas de la palabra y con la con con renovadas energías. Para entonces el canon de la sucesión apostólica propuesto a finales del siglo II como norma de ortodoxia y legitimidad se desarrolló con plenitud y León pudo explotarlo como sucesor de Pedro, es más, como vicario de Pedro, apoyando en por la autoridad civil del Imperio Romano Occidente. Intervino con éxito en asuntos del obispo local, distinto que el concilio de Calcedonia
aceptara su enseñanza sobre los debates cristológicos a la sazón en boga y en el concilio efecto para consternación y desacuerdo de León. Sin embargo, el concilio también decretó que la nueva Roma tenía, tenía que tener en Oriente la misma primacía que la antigua Roma en Occidente. Amén. La atribulada historia política de Roma durante el siguiente siglo y medio casi desvaneció el sentido del papado. El Papa Gelasio I fue una excepción y desvaneció el sentido del papado. El Papa Gelasio fue una figura especialmente notable por su colección de textos cristianos legales y disciplinarios, los cuales, con su descendida tendencia a enfatizar la autoridad papal, re refluirían en el desarrollo del derecho canónico de la Edad Media, al igual que otros papas que consideraron dotados de poderes absolutos sobre la totalidad de la Iglesia, incluso sobre Oriente, donde el punto de vista se aceptaba oficialmente, pero en la práctica existían reticencias. Gregorio, el primero fue el Papa Gregorio I, del año 590 al 604, recibió como legado muchos territorios, los administró muy bien, los defendió y logró que la iglesia tuviera tanta fuerza y prestigio como la de Constantinopla. Cuando Gregorio envió a los agustinos como misioneros a Inglaterra, en quien insuflió en la cristianidad del norte de Europa un sentido de gratitud y lealtad a la autoridad pontífica mantenida de sus sucesores durante siglos. A finales del siglo VIII y a principios del siglo IX, Carlomagno ofreció protección a los papas y les concedió inmensos territorios de las regiones centrales de Italia, substrato de los futuros estados pontíficos. El Papa León III, y a su vez sentó sus bases al Sacro Imperio Romano tras coronar al emperador de los romanos Magno en la Basílica de San Pedro el 25 de diciembre, perdón, del año 800. Dado que las condiciones políticas en Italia se distribuyeron en el siglo X, el papado cayó en manos de la nobleza romana. Los papas eran, en el mejor de los casos, meras figuras decorativas en la ciudad, abandonadas de hecho. El peor de los casos, cayeron en inmoralidad, fueron manipulados por familiares nobles y sin escrúpulos. El pontificado León se situó al papado en el camino de la recuperación y le hizo comprometerse en una profunda reforma de la iglesia. Una característica especial de esta reforma, promovida por los papas a finales del siglo IX, principios del siglo VIII, el siglo VI y principios del siglo VIII, era subrayar con énfasis la autoridad papal como clave y restaurador del orden interno de la Iglesia. Surgió tanto antes como después de su elección como el defensor más acérrimo de este movimiento. La reforma gregoriana originaría la querella de las investiduras. El papado resultante dentro de estos cambios más insistentes nunca tuvo reforzar las prerrogativas del sumo sacerdote. Convenció a la mayoría de los obispos y a muchos príncipes que estos privilegios eran en el orden religioso temporal y justos, los que introdujo en el nuevo derecho canónico que se estaba formulando entonces y los implantó institucionalmente como una burocracia centralizada. Gregorio VII y sus sucesores fueron el Papa moderno, el legado de los gregorianos alcanzó su cenit con el Papa Inocencio, cuya energía y capacidad se convirtieron en la personalidad religiosa más importante de la sociedad europea en su tiempo. El primer papa en usurpar el título, fue el primer papa en usurpar el título de vicario de Cristo. Uf, concilios dogmáticos. El concilio es una asamblea convocada para deliberar y decidir sobre la doctrina eclesiástica y sobre otros asuntos que afectaban los intereses de la iglesia cristiana. Con anterioridad, con anterioridad
Con anterioridad en el siglo VII, el término concilio era utilizado como sinónimo de sintonio. Esta última palabra, sin embargo, se utiliza ahora en una acepción restringida para designar concilio diocesano, un concilio que comprende el clero de una diócesis y está presidido por la mayoría de los casos por un obispo. Otros concilios en el orden jerárquico ascendentes son providenciales, primas, primaciales, nacionales, patriarcales, generales o mundiales. Se cuentan varios concilios ecuménicos en los anales de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Según los lugares que se celebraron, los miembros de la Iglesia Ortodoxa y muchos protestantes solo reconocen la autoridad de los 7 primeros. Uh, Martín Lutero solo aceptó los veredictos de los 4 primeros concilios. Los más importantes fueron, después, la decadencia de Constantino se hizo protector de que Constantino se hizo protector de los cristianos. Los reyes tenían que aprobar la elección de los obispos después de que abrogaron la prerrogativa del decreto imperial. El obispo de Roma pretendía lo mismo. Los obispos metropolitanos no se conformaban con ser suplantados por la decisión de un obispo tan lejano como el de Roma. Al lograr el papado, el descarte, la sustitución metropolitanos a través de la fuerza. La política, la pugna, los nombramientos entre Roma, los reyes, llamada lucha por las investiduras, ya que los reyes, señores feudales, se consideraban dueños de los obispados, abadías, considerado lícito exportarlos a su favor, por lo cual los vendían al mejor postor, el cual asimismo le debía mayor fidelidad que al rey papa, y los mataba, y mataba espiritualmente, no de hambre, sino envenenada, la población a la cual se suponía que ministraría. Los, las complejas relaciones entre Roma y los reyes obligan al papado a callar y negociar estos excesos que ni Cristo ni los apóstoles hubieran permitido. Carlos en Mar Martel entregó las mejores abadías de Francia y sus oficiales del ejército en batalla. Entre 1904 y 1962 dominaron el reino de Italia mujeres viles que fornicaban con el papado para su propio beneficio. Marozia y su hija María sostuvieron contubernios concubianos con papas de turno hasta que última, la última de aquellas mandó a asesinar al papa amante suyo en el castillo de San Ángel en 1928, colocando a su propio hijo, Juan VI, en la silla papal. Poco tiempo después surgió un diferendo entre 3 papas que fungieron a la vez en 3 iglesias de Roma, hasta que un astuto fraile le propuso su propia elección, a lo cual accedieron. Este tipo de personajes sin convicción cristiana llevaron a los excesos, a la vida por will, a los obispos, ya va surgiendo algunos precursores de la reforma que pelearon aún con la vida contra las manifestaciones de liviandad. Ejemplo de ellos son las órdenes medicantes franciscanas y dogmáticas que abogaban por la vida asceta y sin las comunidades de los clérigos cobrantes, los albigueses cátaros de creencias dueliti- duelitas maniqueas, los valdeses que se apartaron de Roma y sus costumbres. Otra forma de decadencia fue la rivalidad entre obispos por acaparar el mayor número de dioses canónicas, monocatos, fundadores, para apoderarse de sus rentas, prebendas o beneficios. Ejemplo de ellos el cardenal Francesco, sobrino de Pablo, quien en plenos siglos XVI acumula 10 obispados, 26 monasterios, otros 103 beneficios entre parroquias, capellanas, canónicas. Obviamente no residían en el lugar donde debían ejercer su curia, delegando tal función a los vicarios mal instruidos, miserablemente pagados y poco santificados, lo cual fue uno de sus detonantes para la reforma luterana. Conclusión, el verdadero cristianismo no cambia las estructuras políticas, cambia el individuo, pero se observa que en esta época las personas que tenían acceso a conocer las escrituras las manipularon a su conveniencia, aunque el cristianismo fue declarado como religión oficial, eso no garantizó un cambio, una metanoia en el estilo de vida de las personas, por lo que se cayó en una decadencia espiritual hasta llegar a la apostasía. En la iglesia surge un tipo de gobierno que no estaba escrito en la iglesia primitiva,
y en nombre de esa autoridad cometieron una serie de abominaciones. Debemos de considerar una doctrina, la doctrina que ahora tenemos, una sana doctrina que nos enseña la clave de vida que Dios quiere que vivamos y que no la despreciemos para no ser engañados. Amén. Y vamos, vamos finalizando el tema. eh, Bastante interesante que se resumió a la la iglesia romana. Nos vemos en el próximo tema. Amén, amén y amén.